mi video. Pues perdón, tengo algún problema de conexión. Lo que les estaba diciendo es que este era un tema muy importante porque el COVID nos agarró de sorpresa y nos ha demostrado que lejos de ser el gran igualador por su falta de discriminación de a quien ataca, se reveló justamente como algo que ha desvelado muchas vulnerabilidades y muchas desigualdades que están en el mundo, pero también ha sido una oportunidad para que empecemos a mirar tal vez las cosas de otra manera, que podamos empezar a pensar en crear un mundo más justo, más inclusivo y más igualitario. Y también para romper algunos mitos y también ideas preconcebidas que se tienen de muchas cosas y que en realidad no son necesariamente como creíamos que eran. Y una de ellas es la imagen que tenemos de los refugiados. En general vemos a los refugiados como personas indefensas, vienen a veces muy lejos, experiencia profesional con eso que los acogió por más antes que en su país natal trabajó como médico general. Y se convirtió aquí en un refugiado. Entonces, ahora desgraciadamente, como no ha podido traer su título, no ha podido todavía y ha estado trabajando en muchas otras cosas, como hoy sí lo vemos como médico en su profesión. Él está decidido a seguir trabajando como médico y va a estudiar medicina aquí para poder recomenzar su carrera, pero entonces vamos a aprovechar hoy sus conocimientos para que nos cuente del COVID, para que nos cuente cuáles son los mitos, cuáles son las verdades y qué es lo que podemos hacer mejor para protegernos. Así que bienvenido, Gabriel, muchas gracias por su tiempo y bueno, lo dejamos a usted, la palabra es suya, gracias. Para mí es igual un honor. Bueno, pues como todos sabemos, en el día de hoy voy a hablar un poco, pues, una charla orientadora sobre la situación en cuanto a salud que hemos venido llevando hasta el momento, ¿no? Eh, Como todos sabemos, el mundo esperaba la llegada del 2020 mientras las autoridades de China admitieron que tenían un problema grave de salud. El número de personas sufriendo fiebre, tos seca y en ocasiones neumonía iba en aumento, pues había aparecido una nueva pandemia que pondría el mundo en alerta y el mundo a temblar. Se trataba nada más ni nada menos que el COVID-19 o enfermedad de coronavirus, como así lo decidió llamar la Organización Mundial de la Salud. Cuando ellos intentan hacer estudios a profundidad, encuentran una fuente dando su origen en una ciudad de China llamada Wuhan, donde era una fuente de mercado, donde hay animales eh, y está el contacto entre animales y personas, pues, donde las primeras 41 personas infectadas, 27 habían estado allí. Allí se resalta el origen, ¿no? ¿Qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus no es más que una infección causada por un virus SARS o COVID-2 que pertenece a la familia de los coronavirus, ¿verdad? Y es llamado así
por la superficie que existe entre la base de la estructura, lo que semeja a una corona. En cuanto al punto epidemiológico, es un problema que resalta mucho, que va desde el continente asiático hasta el continente suramericano, afectando hasta el momento una cantidad de 129.841 personas infectadas, ¿no? Que lo que alerta pues o alarma a una población a cada día a un contagio más en una encuesta no reinversa, ¿no? El cuadro clínico semeja entre los adultos, ¿no? Los síntomas fundamentales, la fiebre, dificultad para respirar, tos seca, en ocasiones dolor de cabeza, dolores musculares, dolores abdominales y muy florido, diarrea. Como síntoma fundamental que lo caracteriza es la fiebre, ¿no? Por eso es importante tomar la vigilancia epidemiológica en este caso. Cuando un paciente presente fiebre, porque hay que tomar en cuenta las condiciones del paciente o de la persona afectada, ¿no? Es importante que la población tome en cuenta que todo paciente con fiebre tiene que ser objeto de observación, pues siempre tiene que estar vigilado y no ignorar este síntoma debido a que es el fundamental o uno de los principales que lo caracterizan como tal, ¿no? Es importante que la persona que tenga la fiebre o presente este malestar siempre sea vigilado y que la persona tenga lo que es un aislamiento, ¿no? Para eso es importante resaltar que es el aislamiento, ¿no? El aislamiento no es más que el proceso preventivo donde un paciente entra en cuarentena o el núcleo familiar para evitar el contagio. Es importante resaltar también que, como sabemos, hay muchas enfermedades endémicas como lo es el dengue y el paludismo, que también semejan síntomas igual. Entonces es importante resaltar que en estos procesos no se obvie o no se ignore, pues, de alguna manera la fiebre. Cuando un familiar sano logre de que el paciente tenga un contacto con un médico, es importante que tenga las medidas preventivas, ¿no? Como tal. Las formas de contagio. Las formas de contagio son muy variadas, pero van desde el contacto físico o directo desde una persona sana o aparentemente sana a una persona que posea síntomas gripales. Las maneras son el contacto frecuente o las aglomeraciones donde una persona infectada con síndrome o síntoma pueda estornudar, bostezar y las gotas de flúor o saliva caigan sobre algunos objetos como lo es sillas, mesa y una persona aparentemente sana toque y logre contacto con lo que es eso y se reinfecte, ¿no? Esas son las maneras de forma de contacto, por eso es importante las recomendaciones para eh, evitar el contagio sobre esta terrible pandemia, ¿no? Una de las resaltadas son el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, la desinfección de objetos, la alimentación y el tratamiento como tal. Entre el lavado de manos es importante resaltar que es uno de los más fundamentales y considero yo el más importante, el cual debe ser en un periodo de mínimo 20 segundos y se debe hacer con agua y jabón. Y en ocasiones usar hipoclorito o sencillamente geles antibacteriales. ¿En qué momento se debe hacer? Muy importante. La población debe saber que se debe realizar antes de preparar alimentos, después de venir al baño, antes de salir a la calle, estando en los eventos como de compra, eh, al llegar a la casa, o sea, considero yo en todos los momentos. Claro, ¿qué pasa? Que en la calle, la mayoría de la población que sale a la compra no tiene la posibilidad o es imposible de cargar agua y jabón. Lo que se recomienda es un uso de gel antibacterial como más práctico y más sencillo, sobre todo al momento de ahorita, sobre todo el transporte urbano, se considera más debido a los asientos y a esas cosas. Es recomendable el lavado de manos una vez de salir de casa y el uso de antibacterial durante el proceso de calle, ¿no? Y bueno, otra vez el lavado de manos una vez que ingresen a la casa con sus protocolos preventivos, ¿no? El, el uso de mascarilla es importante saber que hasta el momento la mascarilla no es un método preventivo que cubre el porciento porque el virus es un virus que afecta a mucosas y el ser humano tiene mucosas a nivel de boca, ojos y nariz, ¿no? Por lo tanto, considero yo que la mascarilla protege a la persona que está infectada para que no infecte a otras personas y a la persona sana
Obviamente, como protector de que alguna gota de flúor le caiga sobre la cara o sencillamente es más resaltante en este caso el lavado de manos, como habíamos acordado fundamentalmente. Es importante saber que ninguna mascarilla es más recomendada que otra. Todas tienen un protocolo, existen mascarillas como la N95 o las quirúrgicas, y es importante tener en cuenta que antes de usar una mascarilla hay que desinfectarse, lavarse las manos antes. Una vez que se coloca la mascarilla no se debe tocar. Al momento de retirarla, se debe agarrar desde la punta de los tirantes o las gomas elásticas traseras, desecharla y colocarla en un estanque de basura cerrado. Sobre el aislamiento social es muy importante debido a que en momentos donde hay mucha aglomeración de personas es imposible una reinfección, ¿no? Por lo que es importante evitar estar en mínimo a 1 metro. Siempre tiene que ser metro, 1,5 metros o a 2 metros de distancia de una persona a la otra. Siempre se tiene que tomar protocolos preventivos para evitar el contacto directo, ¿no? Eso también es considerado un método preventivo. Entre la desinfección de objetos está el uso en locales, tratar de evitar el contacto como tal, ¿no? Sobre mesas, escritorios, teléfonos, la desinfección de objetos durante el uso, ¿no? Es importante también esto resaltar que está la desinfección de la ropa o los objetos que usamos al momento de salir de la calle. ¿Cómo se debe realizar? Una vez que te colocas un objeto para prevención, ejemplo, la ropa, los cauchos que se están usando ahorita preventivos, una vez que se llega a la casa, se debe tener en la casa un envase con agua y jabón, o en este caso, hipoclorito, que no es más agua natural, con cloro. Ahí se debe colocar todo, incluyendo zapatos. Esto se debe tomar un preventivo en caso a los niños, debido a que a veces los niños juegan y los virus se puede pegar por medio de zapatos, por lo que es importante mucho la desinfección de objetos, ¿no? En cuanto a la alimentación, es importantísimo. Yo considero que la alimentación es uno de los componentes fundamentales en el organismo, la cual debe ser completa, equilibrada, balanceada y muy justa, ¿no? Claro, en estos momentos se acopla a las condiciones y a los factores de cada persona. Debido a que los nutrientes adquiridos por medio de una buena alimentación refuerzan el sistema inmunológico, lo que te hace un poquito más predisponerte o hacerte fuerte ante una situación viral, porque este es un virus y sobre todo a las personas que tienen defensa baja como que influye más, no obviando el factor de riesgo. Todos sabemos que una buena alimentación tiene que ser equilibrada, basada entre proteínas, carbohidratos, frutas. Todos conocemos lo que es la proteína. En el consumo de pollo se debe evitar las grasas y los excesos de azúcares. Siempre tienen que ser frutas, frutos secos como el maní, las pasas, o acordadas las condiciones de la persona, ¿no? El tratamiento. El tratamiento está especificado, orientado en 3 aspectos. El preventivo, que es el que he venido hablando durante el tiempo que les estoy explicando, que va basado en lo que anteriormente he hablado. El sintomatológico, que es el más importante, considero yo. Como todos no tenemos acceso a una consulta médica o nos da miedo llegar a un hospital porque consideramos que estamos infectados o más infección, es importante que la persona sepa o la población sepa que el único medicamento que debe tomar es un antipirético, como es el acetaminofén o paracetamol, nombrado así o conocido en muchos países. El paracetamol, y tratar de que el paciente tenga una consulta médica y sea valorado, ¿no? Una vez estando allí, el médico dirá cuál es el diagnóstico y cuál es la conducta a seguir para ese paciente, y él tomará las condiciones tanto para él o como para la familia. Es importante que ese núcleo familiar se mantenga en prevención y cuando logre llegar a la consulta médica mantenga los parámetros ya nombrados, y en caso de que sea un niño, tratar de que el niño cumpla con los aspectos. Otro tema que es importante resaltar sobre los mitos y las verdades. Es importante
darle a entender a la población que no es un mito, que es la realidad la que estamos viviendo, que el virus sí existe, que sí es verdad la cantidad de muertos, que sí es verdad la afectación que hoy el mundo enfrenta, que he sido testigo, que sencillamente he visto como personas infectadas, sencillamente han sido víctimas del virus por no tener medidas preventivas. Ahora, como sabemos, hay cosas que influyen positivamente o negativamente. También se han ocurrido mitologías donde ha alarmado a la población a tomar medidas, quizás a seguirlas o quizás a tener un desorden de orientación o tener dudas como tal. Uno de los tabús y que es mentira letalmente es sobre que el virus fue creado por una competencia económica que está viviendo Estados Unidos con diferentes países, ¿no? Se estima, pues, incluso hay pentones, bibliografías que estiman que el virus fue creado por una tecnología o cobertura 5G. Señores, yo quiero que sepan que eso es totalmente mentira, porque los virus no andan en las ondas telefónicas. Eso es falso, muy falso. Otra de las mentiras es que en lugares calientes el virus es matado, es inmune, no crece, no se desarrolla. También es mentira. Hemos dado cuenta que a nivel del mundo existen diferentes países con diferentes climas, con estaciones y que han sido víctimas del virus. Ejemplo, aquí en Ecuador sabemos que la provincia de Guayaquil es una zona muy caliente e incluso es una de las más afectadas en este momento. Así que, señores, es mentira. Yo creo que el hecho de eso no hay que creerlo. Pues. Otra es hay personas que me han preguntado sobre el uso de antibióticos. El antibiótico no mata virus porque el antibiótico está creado para matar bacterias. Hay documentales que estiman incluso nombres y es importante resaltar que sí existen bibliografías donde el antibiótico se está usando, pero es importante que sepan que son ensayos médicos. Los antibióticos se están usando en un hospital para valoración porque son ensayos. Hay personas que de repente van a comprar el nombre de un antibiótico como lo es la citromicina, que es un macrólido, en combinación con una hidrocloroquina, que son antivirales para el paludismo, ¿no? Entonces, es importante que sepa que ese ensayo lo están haciendo en algunos países, pero no lo puede hacer una persona vía oral en la casa. Eso no se puede hacer, señores. Lo más importante es la consulta médica, una valoración médica que dicte un diagnóstico para un tratamiento preventivo o curativo en este caso. Otra mentira es que las personas están consumiendo ajo. Sabemos que el ajo es un alimento que tiene funciones antimicrobianas, pero que jamás en la vida hay estudios que certifiquen, pues, de alguna manera que el ajo quita el virus. Otras personas, señores, también quiero que sepan que es mentira que el virus lo mata el agua caliente, que hay personas que hacen cargas de agua caliente con diferentes sustancias como es el etanol. Quiero que sepan que eso es falso. El etanol es una sustancia tóxica que en ocasiones puede ocasionar la muerte, entre los daños más severos. Otra, es importante también saber que el alcohol, hay personas que están tomando alcohol etílico como para hacerse inmune, o que el frío, llevando frío, hay personas que están usando temperaturas muy bajas porque también los contrarrestan. Yo quiero que sepan que el virus es una enfermedad o una condición que puede afectar en dependencia del factor de riesgo predisponente que pueda tener. Es importante, hay personas, incluso también es resaltante saber que como es una enfermedad nueva, un problema de salud nuevo, el medicamento o el tratamiento aún no está preparado, no está listo, está en ensayo. Incluso he tenido contactos personales con personas que saben, que han estudiado, que sencillamente se escuchan y no saben orientar sobre la vacuna. Hay vacunas sobre la influenza, claro. Es importante resaltar que la vacuna de influenza está indicada para la hemofilia, el componente del viral, ¿no? Como tal, pero no quita el virus. Quizás la persona se lo puede colocar y lo ayude a contrarrestar, pues de repente si le pega el virus no le dé tan fuerte, pero jamás lo hace inmune, porque cada vacuna, quiero que sepa la población que una vacuna es un virus atenuado, no es más que el propio virus, pero en proceso de inmunidad hacia el cuerpo, ¿no?
También hay personas que he visto que han comprado la neumococo, que son vacunas para evitar la neumonía, invita a que en procesos respiratorios no controlados el virus puede llegar a una neumonía. Se la pueden colocar siempre y cuando sea en un consultorio o un establecimiento preventivo sobre consulta general, ¿no? Y sea valorado. ¿Por qué hago el llamado a esto? Porque sabemos que hay adquisiciones hacia farmacias donde la persona que lee puede ir a comprar algún medicamento de esto para buscar solucionar la situación de salud que ha contrarresta hasta el momento, pues, pero creo que eso no, eso se llama automedicarse y es malo, es dañino, es nocivo para la salud. Yo creo que esa no es la manera. Lo más esencial hasta el momento es la prevención. La prevención, existen tabúes como tan siquiera hay personas que de repente usan el uso de bolsa, han tomado una serie por alarmas. Yo considero, como hasta el momento y recalco, que lo más fundamental es una orientación sobre la prevención. Allí creo que está el primer paso y el fundamental. Alertar a la población sobre las condiciones higiénicas, sobre las condiciones preventivas en lo nombrado anteriormente. Es muy fácil a veces tomar una bibliografía y tomar una bibliografía inconsecuentemente y no asumir consecuencias. Se han visto casos donde las reacciones adversas de medicamentos tomados por la persona sin ninguna consulta médica ha traído consecuencias. Yo quiero que sepan que los tabúes que se mantienen sobre eso es contrarrestar, ¿no? Alarmar a una población, saber que hay que tener en calma, que sencillamente hay que protegerse, sobre todo la protección sanitaria y orientadora positivo, ¿no? Porque es lo más importante. Eh, yo considero que también punto importante es donde la reflexión y la enseñanza que hasta el momento nos deja el virus, pues. Yo creo que es el momento donde la idiosincrasia o el basta de que yo soy mejor que tú, sencillamente estoy más alto que tú, acabó. El virus nos ha dado una lección que el hecho de ser todos seres humanos, estamos predisponibles a sufrir el virus. Esta es una enfermedad que no ve condición social, económica, no ve condiciones económicas, religiosas. Yo creo que es el momento donde la persona tiene que aprender a factores importantes como la inclusión, donde todo el mundo tiene derecho, que hablo personalmente por mi país, que no es fácil la situación económica ni política que está viviendo. Muchas veces los venezolanos somos vistos de mala cara sencillamente por condiciones políticas. Yo creo que el nivel de frontera o el tema de frontera es algo mental, que todo ser humano tiene derecho y creo que soy el ejemplo vivo donde la mayoría de venezolanos somos personas profesionales que venimos a ganarnos la vida humildemente, donde solamente se necesita oportunidades para demostrar quiénes somos y sencillamente dar un concepto propio donde la población pueda identificar, pues, identificar y dar un concepto entre una persona a otra, independientemente a la nacionalidad que posea. Yo creo que muchísimas gracias, creo que hasta allí va la orientación. Muchísimas gracias, Gabriel, por compartir nuestros conocimientos. Vamos a abrir la opción de hacer preguntas. Si una persona tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y nosotros la iremos leyendo. Entonces, esperamos sus preguntas al chat o comentarios.
Listo, entonces tenemos un comentario que dice muy buena charla, doctor, nos dice Reni, y también por otro lado, Peggy Parra nos pregunta por qué se prohíbe el ibuprofeno, o si es que se prohíbe. En ocasiones sí, recordemos que todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Es importante saber que el ibuprofeno tiene función analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Pero no es que se contrarresta o se prohíbe, sencillamente es un medicamento de segunda elección. Como es un síndrome febril y la fiebre es el síndrome fundamental, el acetaminofén o paracetamol es el medicamento indicado en estos procesos virales, ¿no? Es por eso que se usa más. No está indicado más, sin embargo, es segunda opción, pero lo más recomendable es el acetaminofén o paracetamol, tableta de 500 miligramos. También nos pregunta Peggy, ¿qué tiempo dura el virus en el organismo? Y por otro lado, nos dicen si es que es verdad que ciertos tipos de sangre son menos propensos a contraer el virus, o si es que también esto es un mito. Y bueno, tenemos otros comentarios de que su charla es excelente. Con respecto a... disculpa, ¿cuál era la pregunta? Claro, ¿cuánto tiempo dura el virus en el organismo? Recordemos que es un virus, ¿no? Y tiene su periodo de incubación de aproximadamente 3-5 días o que va en dependencia del sistema inmunológico. Por eso era resaltante las defensas del paciente, ¿no? Hay pacientes que quizás tienen plaquetas, hemoglobinas bajas y los síntomas van a florecer y lo van a decaer más. Como hay personas que pueden tener parámetros normales y van floreciendo fundamentalmente con la fiebre, malestar. Tiene un periodo de aproximadamente 3-5 días, 7 en periodo de incubación. En dependencia del comportamiento o la conducta que tome el paciente puede tener un pronóstico reservado, positivo o sencillamente recaiga. O sea, todo va a depender de la conducta que tome la persona o el paciente infectado. Muchas gracias. La otra pregunta era si es que existe algún tipo como de prueba, de evidencia de que ciertos tipos de sangre son menos propensos o más propensos a contraer el virus. No, eso es falso. Yo considero que toda persona no existe un tipo de sangre que te haga inmune. El hecho de ser un humano y tener factor de riesgo al cual te incline a ser afectado es lo que te va a llevar a poseer el virus y reinfectarte, ¿no? En ningún tipo de sangre hasta el momento no se han hecho estudios que garanticen la inmunidad sobre el virus que está afectando a la población. ¿Cuáles sí son, en cambio, por ejemplo, estos factores que sí nos pueden llevar a desarrollar la enfermedad de una forma más grave, ¿no? O sea, sabemos que hay personas que lo pasan dentro de su casa durante unos 15 días, disminuye la fiebre y ya está, y también sabemos que en otros casos puede llevar a la muerte, ¿no? ¿Cuáles son estos factores que pueden llevar a desarrollar como síntomas más críticos, digamos? Cuando mismo nombraste tú, hay personas que por el momento, por la situación que estamos viviendo de transporte, el acceso a una consulta médica, perdón, tenga contacto, cuando no se cura, pues cuando no es valorado y no se diagnostica positivamente. A veces, recordemos que todo síndrome fibral, hay muchas enfermedades que pueden dar fiebre, desde un catarro común hasta enfermedades virales o bacterianas, ¿ves? Por eso es importante y se hace hincapié en una consulta al médico donde sea el que diagnostique y, y sea positivo el diagnóstico a un COVID o sencillamente otro proceso bacteriano o viral que esté desencadenando un proceso febril. Yo considero que el no tratarse son las personas que pueden llegar a que los síntomas cada día aumenten, el cuadro clínico llegue a ser silente y sencillamente vuelva a recaer el paciente, pero en este proceso más grave, en cuanto a los síntomas respiratorios que no han sido tratados, entonces caiga a lo que es la neumonía, que es una infección respiratoria baja, más complicada, que se tiene que tratar vía intrahospitalaria en medicina interna, sencillamente con valoraciones médicas y de enfermería.
Listo, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más. Nos preguntan, ¿la persona infectada cuánto tiempo tiene que estar en aislamiento? El proceso de aislamiento va basado en dependencia de la población. Se estima que desde 15 días cuando es una persona asintomática o asintomática con un síndrome febril. Pues cuando ya tiene síntomas que caracterizan al virus como tal, como les dije que era la tos seca y la dificultad respiratoria o disnea, ahí puede valorar en dependencia de las condiciones y donde se encuentre el paciente va a incluir mucho si va a estar en un aislamiento vía hospital o va a estar hospitalizado. Eso va basado en dependencia a las conductas del médico y los protocolos que éste esté en caso de una conducta hospitalaria, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y también tenemos una pregunta. Nos dice, doctor, ¿tiene alguna información sobre la nueva cepa del COVID-19 que afecta a los niños? Eh, Dice el Kawasaki, algo así se llama, el síndrome de Kawasaki. Nos pregunta esta persona, ¿de qué se trata? Es que tiene información sobre esto. Bueno, como todo virus, va a depender, vuelvo y hago hincapié en el comportamiento del paciente como tal. Si un paciente no se controla o no toma las medidas una vez diagnosticado, puede recaer, porque hay síntomas que como va mucho incluido el sistema inmunológico, pueden haber que síntomas que donde el organismo los retenga y sencillamente pueda recaer y reinfectar. Y si una de las personas más infectadas o de los grupos etarios más infectadas o más predisponentes son las personas de tercera edad y los niños. En los niños, porque el sistema respiratorio no está muy formado, está en proceso de crecimiento, y en los adultos, porque el sistema respiratorio el adulto ya ha vivido y está como que más usado, más vivido el paciente y como que es más sensible a eso. Entonces es por eso donde en dependencia de la edad o las condiciones el paciente puede recaer y si no se toman las medidas higiénicas sanitarias preventivas, sencillamente sí probablemente el paciente recaiga. Es por eso importante tomar en cuenta las recomendaciones una vez que el paciente ha estado diagnosticado, ha sido valorado, ha sido ingresado, ha sido de alta. Una vez así, el paciente debe seguir con medidas higiénicas preventivas a nivel de hogar y debe ser valorado y seguido por un médico de medicina general. Muchas gracias, Gabriel. Y tenemos una pregunta más. Nos dice, saludos, doctor Yanes desde Venezuela. ¿Por qué cree que aún no se ha creado la vacuna? Entonces, no sé si tal vez nos puede explicar cuánto demora a veces la creación de una vacuna. Entendemos que se está realizando en varios países, se está intentando, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco su apreciación al respecto? Bueno, como sabemos, la situación económica del país es una enfermedad nueva. Por lo tanto, la vacuna tiene que ser un tratamiento nuevo donde tiene que estar basado en ensayos. Existen países como Israel, incluso Venezuela por medio de la Universidad UCB, China han hecho vacunas, pero que están en proceso de ensayo, porque antes de llevarlas como tratamiento hacia una población tienen que ser basadas, porque recordemos que una vacuna no es más que el virus. Entonces, la cantidad de tiempo específicamente no se estima porque, como te digo, son ensayos que tienen que ir bajo protocolo, bajo proceso, bajo escalones, probarlas una y otra. Incluso se han reunido diferentes embajadas de salud donde van a ver cuál de las vacunas tiene el componente más eficaz, pero bajo ensayo. Eh, es importante tener en cuenta pues que hasta el momento hay que esperar la vacuna con medidas preventivas. La vacuna no tiene una fecha donde esté lista, donde se diga existió, porque hasta el momento es una vacuna que se ha estado
trabajando las personas de inmunología, ya están trabajando para eso, pero eso lleva tiempo porque, como les digo, es una vacuna para humanos y como todo tratamiento, una vez colocado a una persona, tiene reacciones adversas, entonces tiene que ser muy estudiado y muy curativo y muy delicado, por lo tanto necesita tiempo. Listo, muchas gracias. Tenemos una pregunta más sobre el uso de las mascarillas, ¿no? Anteriormente usted nos decía que básicamente las mascarillas son para evitar la propagación del virus más que para evitar contraerlo, ¿no? Es decir, entonces la persona pregunta que por qué entonces todas las personas son obligadas a usarla y no solo quienes están enfermos. Recordemos también que la mascarilla como método preventivo, sí es importante resaltar que toda la persona la puede usar, más sin embargo va más encaminado a la persona que está infectada, a la conciencia de que como sabe que tiene tos, no infecte a un sano, más sin embargo no exenta o no opta al sano usarla. Va más enfocada a la persona asintomática o la persona que presente fiebre, malestar o síntomas como tos. Entonces, para evitar el contagio a unas personas sanas, pero como prevención, la persona aparentemente sana, es importante resaltar esta parte porque todos somos aparentemente sanos, no se infecte, trate de cubrirse la boca. Como les recalqué, eh, el virus se penetra o se infecta a través del ser humano por la mucosa y sabemos que la mascarilla va a nivel de nariz y boca, ¿no? Pero también tenemos mucosa en los ojos, es decir, que si tocamos un objeto, en caso ejemplo, literalmente donde un bus, donde una persona tosió y cayó en un barandal y una persona sana agarró y involuntariamente se llevó los dedos, las manos a la cara, se tocó los ojos porque el ser humano es así, todos somos así, nos tocamos la cara y cuando nos prohíben algo es cuando más el cuerpo como que nos obliga a hacerlo. Entonces es por eso que es importante también el uso de antibacterial en esos procesos. Claro, con un uso correcto de la mascarilla. Hay personas que, como todos sabemos, la mascarilla N95, las quirúrgicas, tienen un lado algodonado que es donde la parte de la nariz y boca, de manera que facilite la respiración y el color que tenga del lado contrario, ¿no? Hay personas que se escuchan, yo incluso he visto personas que usan la mascarilla al revés, es decir, que la persona que lo usa, como se usa la mascarilla, es la aparentemente sana y la persona que cambia el color sencillamente es infectada. Hay personas que han usado eso como juego, entonces es importante saber que la mascarilla se usa, esté infectado o no, la mascarilla se usa por la condición y el deber, ¿no? Como debe ser, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Creo que es muy importante eso, ¿no? Recordar que es un deber colectivo y no es solo algo individual, sino que a este virus lo vamos a vencer juntos. Y justamente uno de los temas que usted comentaba, el uso de la mascarilla, pues también por el hecho de que muchas personas podríamos ser asintomáticas, ¿no? Ok, sí, Entonces, perfecto. muchísimas gracias. Am, y tenemos una pregunta más antes de poder cerrar este conversatorio, en que nos dicen si es que con el gel antibacterial se elimina cualquier tipo de bacteria. Entonces, bueno, creo que un poco puntualizar el hecho de que es un virus del que estamos hablando, ¿no? Pero no sé si es que nos puede contestar. Claro, claro. Recordemos que el agente causal es un virus, ¿no? El agente antibacterial, como el nombre lo dice, está indicado, es para bacterias o factores alérgenos que sencillamente contrarresten la salud. Es importante resaltar que el componente de un antibacterial es alcohol, que está compuesto por diferentes aromas o componentes en dependencia y que sí ayuda. Una marca en esencial no sencillamente eh, va a hacerte inmune. Incluso hay personas que hasta el momento por las condiciones económicas no tiene para, para comprar un gel antibacterial. Es importante también resaltar que lo puede hacer con alcohol, con cloro, con sencillamente hacer un hipoclorito, un agua de cloro y de manera o el lavado frecuente con un buen jabón de manera preventiva, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, nada más un poco para poder ir cerrando, nos llevamos mucho el hecho de que es fundamental el lavado de manos, ¿no? Es fundamental el lavado de manos con agua y jabón, el uso correcto de la mascarilla. Y también el hecho de velar por los demás, ¿no? De tratarlo como un tema de me protejo a mí mismo, pero también protejo a los demás. Entonces, bueno, tenemos varios comentarios en que le agradecen mucho por el conversatorio. Eli Parra nos dice excelente conversatorio. Yacilmar nos dice también gracias por el conversatorio muy bueno. Gracias, Reni, felicidades, muy bueno. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros hoy. No sé si es que tienes algún comentario para poder cerrar este conversatorio. Y pues, si no, antes de irnos, les pediría a las personas que estén participando que puedan encender sus cámaras para podernos tomar una foto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Dale gracias a Dios fundamentalmente por las oportunidades, a la organización ACNUR y a la organización FUDELA por la oportunidad. Espero que sea una de las primeras oportunidades donde el venezolano, en mi caso, esté demostrando el talento y sea abierto a nuevas oportunidades. Y bueno, una vez agradecer a este hermoso país, Ecuador, que hasta el momento me ha abierto las puertas y me considero uno más de la población. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, si es que pueden encender sus cámaras, pues nos vamos tomando una foto entre todos para el recuerdo. Perfecto, muchas gracias. Vamos tomando las fotos. Listo. Muchísimas gracias a todas las personas que se unieron hoy. Espero que tengan una buena tarde. Tenemos todavía un taller más. Para quienes no se han inscrito, pues pueden hacerlo, al igual que se hicieron para inscribirse a este taller. Y les enviaremos el link para que puedan asistir. Es un taller de yoga y se llevará a cabo el 28 de junio a las 11 de la mañana. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel, por tu participación y por tu tiempo y que tengan una feliz tarde.